he dicho, o ya se ha dicho varias veces, que le tocaba predicar fue a Mark, pero no quiero dejar de aprovechar esa característica tan singular que tiene él como predicador y la facilidad que tiene, o no sé qué tan fácil se le haga, pero lo hace, de poner unas muy buenas introducciones. La verdad, muchas de sus introducciones me gustan mucho. Y tengo que decirles que me estoy aprovechando de su trabajo. Bueno, o sea, él estuvo trabajando en su sermón, no alcanzó a terminar, pero yo para hacer el mío, pues me basé también en lo que él hizo. Quiero que escuchen esto. Hay una historia acerca de un buque de la Armada que estaba pasando cerca de una isla que era conocida por ser inhabitada, pero vieron humo saliendo de la isla y decidieron acercarse lo más posible para investigar de dónde venía ese humo. El capitán mandó a algunos de la tripulación en un bote chiquito a la isla. Chiquito es una palabra que usaría Mark, no yo, ¿verdad? Llegaron a la playa y un hombre salió como Tom Hanks en la película El náufrago. Estaba despeinado, tenía una barba muy desordenada y su ropa muy andrajosa. Los del bote le preguntaron cómo había llegado allí. El hombre les explicó que era un pescador y estaba pescando y tuvo problemas con su bote y apenas pudo llegar con vida a la isla y había estado ahí por más de un año. Mientras seguía contando la historia, los otros que estaban viendo alrededor de la isla pequeña notaron que había 3 chozas y estaban intrigados porque él dijo que era la única persona en la isla. Entonces le preguntaron si nadie más estaba en la isla y él dijo que había buscado y buscado, pero que nunca encontró a nadie. Y ellos dijeron, pero vemos 3 chozas. ¿Podrías decirnos por qué hay 3? Él respondió, claro que sí. La primera es mi casa. La construí para protegerme de los elementos. Es donde vivo. La segunda es mi iglesia. Ellos dijeron que esto tenía sentido, pero le preguntaron, ¿y la otra choza? Él respondió, es mi segunda iglesia porque me enojé con la primera. Espero que esto no te suene familiar. De verdad espero que esto no te suene familiar. Durante las próximas semanas, hermanos, vamos a tener un cambio de tema. Vamos a tener una pausa en nuestro estudio del libro de Génesis y entraremos en el tema de la iglesia. Mark y yo estamos convencidos de que es un tema que es necesario estudiar para que todos podamos comprender lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, lo que significa ser y hacer iglesia, entre otros detalles. Conoceremos y seremos capaces de aplicar estos conocimientos para que impacten nuestras vidas y nuestra relación con el Señor y aún más con la iglesia local. Porque hermanos, si yo les pregunto, ¿qué es la iglesia? A ver, quiero escuchar a 2 o 3 de ustedes que me hagan el favor de comentarme qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Así, una palabra, 2, 3, no necesitan hacer ningún estudio profundo ni entrar en el estudio de la eclesiología, que de hecho hablar de la iglesia es eclesiología. ¿Qué es la iglesia? A ver, rápido, por aquí alguien le hizo así. ¿Somos todos? Casa de oración, cuerpo de Dios, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Échenle, échenle. Los congregantes. Lugar de reunión. Ok, muy bien, muchas gracias. Varias respuestas. Muy bien. Sin embargo, no sé si a más de uno le pasó que como que dijo, puede ser esto, puede ser aquello. Y es correcto, para todos los que dijeron, los que estamos aquí, correcto, ya nos podemos ir. Terminé. No, sí es cierto. Somos todos los que estamos aquí, pero hermanos, tenemos que entender muchas cosas de la iglesia que damos por sentadas o a lo mejor ni siquiera conocemos. Y esa parte debilita la iglesia. A título personal, he hablado este tema con Moni desde hace ya un par de años, si no es que más, de la necesidad que existe de que en nosotros como congregación, como iglesia,
estudiemos lo que es la iglesia. Sobre todo después de que yo recibí un estudio concienzudo de lo que es la iglesia en el seminario. Entonces, me di cuenta de las deficiencias que tenía yo en mi propio concepto de la iglesia. Una vez hablando con Alfredo Morga, él me dijo, bueno, pues si tú tienes el llamado para ser pastor, créeme, vas a ver a la iglesia completamente diferente a como lo ven los demás. Y es cierto, y quiero compartirles esa visión precisamente, y es en lo que nos vamos a concentrar por las siguientes semanas. Ya después regresaremos a nuestro estudio del libro de Génesis. Pero vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Acompáñenme a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos acceso a tu palabra. Gracias porque podemos abrirla libremente, Señor. Y Padre, nos encomiendo a ti, Señor, para que aprendamos más de lo que es tu iglesia, Padre. Te ruego, la iglesia del Señor Jesucristo, porque Él la compró, Padre, a precio de sangre. Señor, haznos reverentes, haznos abiertos, por favor, Espíritu Santo, muéstranos lo que hemos de aprender hoy. Y Señor, ten misericordia de este pobre siervo inútil, Señor, que a duras penas hace lo que debe, Señor. Te ruego que tú seas el que hable y no yo, que ninguna filosofía personal sea expresada, sino únicamente tu palabra. Gracias, Padre, por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como les decía, el estudio de la iglesia tiene un nombre, ese nombre rimbombante que ya les había dicho, que es la eclesiología. Y estudiando el tema, me encontré con una opinión, o más bien lo que escribió Spurgeon acerca de la iglesia. Quiero compartirles primero una frase y luego un fragmento de un sermón de este hombre. ¿Saben cómo llamaba Charles Spurgeon a la iglesia? ¿Cómo le dices tú a la iglesia? Pues iglesia, ¿no? A lo mejor. O de repente ahí a donde quiero ir, pero es que hay un hermano que... o cosas así. Escuchen cómo la denominó Charles Spurgeon. El lugar más preciado de la tierra. La iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Y esto puede ser por muchas razones, definitivamente. Pero lo principal es lo que quiero que veamos, que me acompañen por favor en sus Biblias, a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 25. Quiero por favor que vayan allí, Efesios 5, 25. Y van a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Pero observemos el texto. Maridos, amadas vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Charles Spurgeon escribió, de verdad es que lo que él escribió al respecto de esto es muy importante. El amor de Jesús, qué tema maravilloso. Pablo afirma que tal amor sobrepasa todo entendimiento, y sí lo sobrepasa, mas todavía supera toda descripción posible. Hermanos, y aquí varones, a la esposa no se le ama con todo el corazón. A la esposa se le ama como Cristo amó a la iglesia. Y amar como Cristo amó a la iglesia es restarte por completo de la ecuación por tu esposa. Restarte por completo. Regreso al tema de la iglesia. El Señor Jesucristo es Dios, ¿sí o no? ¿Qué hizo Cristo entonces por la iglesia? Nos concretamos a decir que murió por ella. Cierto, cierto. Pero hermanos, el Señor, como ya lo estudiamos en Génesis, es el creador de todo. El preexistente, o sea, cuando no había nada de nada, cuando no había nada, hermanos, ¿quién estaba ahí todo el tiempo? Dios.
el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. La Trinidad estaba ahí, pero en particular el Hijo abandonó todo. No se quitó su poder, no se quitó su deidad. Sin embargo, se entregó por ti y por mí. Tomó la forma más humilde, la de su criatura. Esa es la manera en la que Cristo ama a la iglesia. Y quiero puntualizar esto, hermanos, porque Cristo te ama a ti, sí, amén, aleluya, y por eso soy su hijo, y de repente por ahí salen que soy princesa y princeso de Dios, y no sé cuántas tonterías dicen, no, Dios no te ama por quien eres, ni por cómo eres, sino porque Él quiere y te va a transformar. Eso de que Dios me ama tal como soy es mentira. Porque si Dios nos amara tal y como somos, entonces ¿para qué mandó a Cristo a morir en la cruz? Porque si Dios nos amara tal y como somos, hermanos, no necesitaríamos perdón de pecados. Y es más, ni siquiera habría Dios. Porque no habría entonces algo que se contrapone completamente al mal. Hermanos, como lo dije hace rato, no hay nada que hagamos nosotros para agradar a Dios, ni para salvarnos, es más, ni para existir. Ya a muchos les surgía que lloviera. Y no llovía, y no llovía. Llovía en el mar, llovía en otros lados. Los desiertos, ¿cómo están? Por ejemplo, Dubái, está inundado. Y eso que ellos le están sacando el agua al mar y aparte están bombardeando nubes y no sé qué tanto. Pero por gracia llovió por aquí, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo se sintió? ¿Te conociste la gracia de Dios en eso? Eso es fácil. ¿Reconoces la gracia de Dios cuando te pasa algo malo? Ahí es donde ya hay que esforzarse, pero por gracia Dios lo hace en nosotros. Si no lo hace en ti, entonces te falta comunión con Él. Vuelvo al punto de la iglesia. Oye, Gerardo, vas a hablar de la iglesia, nos vas a estar hablando a nosotros. Somos la iglesia, ¿no? Cada uno de nosotros somos la iglesia. Y por ahí meten el versículo donde están dos o más reunidos, ahí está el Señor. Es una interpretación un tanto incompleta decir que entre dos nada más es iglesia. No es correcto. Porque entonces de ahí sacamos la idea y el pretexto de que, bueno, si no voy, pero me reúno con mi hermano en su casa, pues ya hicimos iglesia. No. Pero ya llegaremos a esos detalles. Hermanos, entonces lo que quiero en este momento es que en tu mente, deja de distraerte, en tu mente pongas el valor que tiene la iglesia, o sea, todos los que estamos aquí, obviamente también la iglesia universal, pero nos vamos a concentrar en la iglesia local, o sea, aquí, nosotros, tú, yo, ustedes. Comprados por el Señor Jesucristo, quien no se aferró a nada para comprar esto, la iglesia, y no me refiero a la estructura. El texto es claro, hermanos. Si el Señor Jesucristo ama a la iglesia, si el Señor Jesucristo ama a la iglesia, entonces la iglesia debería ser valorada por todos los que le pertenecen. Pero no estoy hablando de pertenecer a la iglesia. Tú fuiste comprado a precio de sangre. Eso de, es bien bonito decir, ahora soy de Cristo, soy libre. No es cierto. Eres libre del poder del pecado, pero ahora eres esclavo del Señor. El mal entendimiento de ese tipo de conceptos nos lleva inclusive al libertinaje. Sé lo que dice la Biblia, pero la desobedezco. Eso es libertinaje, hermanos. Eso es pecado.
Eso está mal. Y a veces hasta se aplaude. Defendemos nuestro punto al pecar. Hermanos, entendamos cuánto ama Dios, Cristo, a la iglesia. Entendamos esa parte, porque entonces eso nos va a llevar a valorar la iglesia. Debemos de valorarla porque nosotros le pertenecemos a Cristo. En el sermón, fíjense, en el sermón número 2234 que escribió Charles Spurgeon, titulado La mejor donación, dijo: nada en el mundo es más amado por Dios que su iglesia. Por tanto, siendo suyos, pertenezcamos a ella, para que por nuestras oraciones, por nuestras ofrendas y por nuestras labores podamos sustentarla y fortalecerla. Si aquellos que son de Cristo se abstuvieran de contarse entre su pueblo por una generación, no habría ninguna iglesia visible ni se mantendrían las ordenanzas, y me temo que habría muy poca predicación del Evangelio. Es por esto que considero de gran importancia para nuestra vida como creyentes que estudiemos lo revelado por Dios respecto a la iglesia en su palabra. Un punto interesante para comenzar: la iglesia fue revelada hasta el Nuevo Testamento. No hay indicios de la iglesia en el Antiguo Testamento. Una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la iglesia. Hoy día formamos un pueblo, sí, pero no con el Israel que está ahorita. Somos el injerto al pueblo de Dios y únicamente es pueblo de Dios, es iglesia a los que creen en Jesucristo, aún los judíos, porque recuerden cuando estudiamos Romanos, no por ser judíos son salvos, no por nacer israelitas son salvos, tienen que poner su fe en el Señor Jesucristo. Aquí mismo en Efesios, por favor, les pido me acompañen. Vamos a ver esta parte de que la iglesia fue revelada hasta el Nuevo Testamento. Primero vamos a ver lo que dice Pablo y posteriormente vamos a ver la primera mención de la iglesia en el Nuevo Testamento. Aquí mismo en Efesios, en el capítulo 3, versículos 5 al 6, ya estamos ahí. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Se dan cuenta cómo es que el Señor está formando su iglesia? Observen, aquí hay algo que tenemos que ver. El hecho de lo que leemos aquí dice misterio. Y como una vez vi en una película mal traducida, un misterio muy misterioso. No se trata de eso la palabra misterio en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros nos encontremos con la palabra misterio, quiere decir que se está mencionando algo que por primera vez se está conociendo. Es un concepto que no existía. Ese misterio, observen lo que dice el versículo, más que nada el versículo 6. ¿Qué era lo que los judíos no sabían? ¿Qué era lo que no sabían? Observen el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Eso para los judíos era como, no. Y algunos decían, no. Pero Dios dijo, sí. Y ojo, aquí se les está diciendo abiertamente a los judíos, pero de hecho, desde el Antiguo Testamento podemos ver que muchos se agregaban al pueblo judío sin haber nacido judíos. Por otro lado, ¿cómo? ¿Cómo es que se está estructurando esta enorme población que el Señor compró a precio de sangre? ¿Cómo es que está creciendo? Porque nosotros nos esforzamos un montón y salimos, invitamos y decimos, y los predicadores son elocuentes y son unas chuchas cuereras hablando. No, observemos lo que dice. Somos copartícipes de la promesa
en Cristo Jesús por medio del Evangelio. A la iglesia se agregan integrantes, se agregan creyentes por el Evangelio, no porque tú los invitaste. Porque puedes invitar a un montón de personas, pero si no creen, no son salvos, no son hijos de Dios. Y aquí entra algo muy importante, hermanos. Dice por medio del Evangelio, no por medio de que los invites a recibir a Jesucristo en su corazón. No por medio de, haz esta oración conmigo. Y una vez que termines la oración ya eres creyente. No, eso es mentira. Tenemos que tener mucho cuidado también con eso. Porque después tenemos personas, y esto es bien triste, hay un estudio que dice que en la mayoría de las iglesias hay muchos que solo son simpatizantes, no creyentes. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y cómo distingues a uno del otro? Por sus obras. ¿Qué dijo el Señor? Por sus obras, por sus frutos, los conoceré. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Las obras distinguen al creyente, no dan salvación, comprueban la salvación. Si tus obras son acordes al pecado, hermano, mejor no te sigamos diciendo, hermano, no te hagamos daño. El hecho de que la iglesia sea mencionada por primera vez en las Escrituras por el Señor Jesucristo también nos muestra parte del enorme privilegio que es ser de la iglesia. Vamos por favor a Mateo capítulo 16, versículo 18. Me voy a detener un poquito en este versículo y lo vamos a estudiar porque, bueno, ustedes ya lo conocen. Dice, hablando el Señor Jesucristo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Respecto a este versículo, hay que aclarar unas cositas. Esta no es la base para declarar que Pedro es el cimiento de la iglesia, ni mucho menos que Pedro fue el primer papa. Hasta la tumba de Pedro tuvieron que mover para poder decir eso. Ahora, Pedro, la raíz griega es Petros. Es decir, cualquier piedra o una piedrecita, como escriben algunos, una piedra común y corriente, vamos, a eso es a lo que se refiere. No es una piedra que tú utilizarías más que como para espantar un perro, vamos a decirlo. Una piedra común y corriente. Ahora, veamos nuevamente el versículo. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, una piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La conjunción y que tenemos aquí les da a muchos el pretexto para decir que Pedro es la roca sobre la cual se funda la iglesia. Pero la conjunción, recuerden cómo es lo que funciona. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado muchas veces del griego kai? ¿Recuerdan lo que significa? Lo único que hace es unir un texto con otro. Entonces, cuando vemos, tú eres Pedro, y sobre esta iglesia edificaré sobre esta roca edificaré mi iglesia, el Señor Jesucristo lo que está diciendo es simplemente decir una frase de corrido. No está diciendo, y sobre ti, Pedro, que ahora ya no vas a ser Petro, sino serías Petra, ya le hubiera cambiado el nombre en ese momento. Cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, se refiere a la palabra Petra, es decir, una roca enorme, comúnmente conocida como piedra de ángulo, es decir, una roca sobre la que se puede construir confiadamente sin temor a que el edificio se tambalee o se derrumbe. Vamos a verlo de esta manera, hermanos. De la entrada del santuario para allá
es Petra. Digo, es Petros. Se está cayendo, está dañado. No tiene, no puede soportar algo de ese lado. Tan es así que la estructura se está partiendo. Pero de este lado hay una roca, un cimiento bien hecho. La roca es Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Saben? Hay una cosa muy curiosa. El mismo apóstol Pedro explica la diferencia entre estas dos menciones, de la piedra y la roca. Vamos, por favor, a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, 5 al 7. Dice así la palabra de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, las piedras vivas somos nosotros. Observen lo que dice el texto. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cristo no necesita ser edificado. Dios no necesita que lo estructuren. Somos nosotros los que lo necesitamos. Y al final vemos que menciona la piedra de ángulo, escogida, preciosa, desechada. Ese es Cristo. David Guzik dice, Pedro, por su propio testimonio, no se vio a sí mismo como la roca sobre la cual se fundó su iglesia. Imaginen por un momento edificar o iniciar la iglesia diciendo que Pedro es el principal. Pedro el fúrico, el violento, el grosero, aquel tan cobarde que dijo casi, maldición, te estoy diciendo que yo no lo conozco. ¿En serio sobre de eso vas a fundar la iglesia? Bueno, pero cambió, pues no mucho, porque después Pablo lo tuvo que regañar por estar judaizando. Porque le dio cosa que llegaron los principales de los judíos y entonces ya no quiso comer con los gentiles porque estaba mal. Cuando fue a él, al que se le reveló por medio de esa visión de la manta que bajó con muchos animales, que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, Pedro no es la base de la iglesia. La base de la iglesia es Cristo, la piedra del ángulo. Continúa David Guzik. Pedro escribió que somos piedras vivas, pero Jesús es la piedra del ángulo. Podríamos decir que Pedro fue el primer creyente, la primera roca entre muchas. O sea, ¿qué diferencia en cuanto a piedra hay entre Pedro y tú? Ninguna. Él es uno más. Claro, es un apóstol. Él estuvo con el Señor. Pero de ahí en fuera el valor sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque fue comprado por el mismo precio, a precio de la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, esta nada más es la introducción al tema. Vamos a definir iglesia. Vamos a definirlo. Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, en el Nuevo Testamento, como ya les dije, un misterio es aquello que no había sido revelado, sino hasta el momento en que se menciona. En este caso, el hecho de que aquellos que no son gentiles son contados como hijos de Dios, esto era desconocido para los judíos. Ahora, iglesia. Hermanos, es una definición bastante amplia la que vamos a ver. Ya
ya que ahora no nos concretaremos únicamente en el significado de la palabra, sino un significado más amplio, más profundo. Vamos a ver su personalidad, su identidad, su progreso. La iglesia, como muchas que quizás ya saben, viene de la palabra griega eclesia, que significa literalmente asamblea o congregación. O sea, ahorita somos eclesia, iglesia. ¿Por qué? Porque somos un grupo de personas reunidas. Hasta ahí ese es el significado literal de la palabra. Y esto para cualquier fin. La palabra eclesia es usada incluso en contexto de persecución contra los creyentes. ¿Sabían eso? Vamos, por favor, acompáñenme a Hechos, capítulo 7, versículo 38. Hechos 7, 38. Vamos a ver algunos ejemplos, porque, ojo, repito, estamos hablando de el significado literal de la palabra. Por el momento nada más es eso. Hechos 7, 38. ¿Ya lo tienen? Hechos 7, 38 dice: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Vieron, ¿Vieron que ahí estaba Eclesia? Exacto, estuvo en la congregación. ¿Qué congregación? Congregación en el desierto, o sea, puros hebreos. Pero la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Correcto. Está hablando de una ¿qué? De una congregación nada más. En este caso, una congregación de hebreos. Eclesia, el significado literal. Vamos a otro ejemplo, por favor, ahí mismo en Hechos, pero ahora vámonos al capítulo 19, versículo 32. Hechos 19, 32. Dice: Unos pues gritaban una cosa y otros otro, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Esto fue en el alboroto de Éfeso. Era un desastre. ¿Por qué? Porque Pablo habló y pues, ¿qué creen? Se organizó un tumulto. ¿Dónde está la iglesia aquí? Concurrencia. Correcto, un grupo de personas enojadísimas que algunos ya ni sabían por qué estaban gritando, pero estaban gritando como una manifestación sin sentido. Y ahí está eclesia, ¿de acuerdo? ¿Queda claro el significado literal? Grupo de personas que se reúnen para algo, ¿sí? ¿Sí o no? Porque los veo con cara de... Me estás aburriendo, Gerardo. Ahora, en el Nuevo Testamento, el sentido de la palabra cambia cuando se refiere a la iglesia de Dios, la congregación de Dios. ¿De acuerdo? John MacArthur dice: a lo largo del Nuevo Testamento, la iglesia se designa con el término eclesia. Aquí viene un significado. ¿Cómo se empieza a modificar? Vocablo que significa los que son llamados y alude a la comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios de su esclavitud al pecado por medio de la fe en Jesucristo. Ah, gran diferencia. Eclesia en el contexto del Nuevo Testamento entonces significa aquellos que son llamados por Dios para salvación. Por eso es que decimos que la iglesia somos nosotros, únicamente los cristianos. Y vuelvo a decir, únicamente los cristianos, pero ojo, dice llamados por. No vienes a la iglesia, no eres parte de la iglesia por ti, sino por gracia. Por gracia Dios pone en ti el venir. Ya hablaremos del asunto del horario, la seriedad, el comportamiento y otros muchos detalles, porque la iglesia, hermanos, otra vez, ¿qué tanto vale para Dios y para nosotros? Espero que no sea la iglesia me vale. Vamos a continuar.
Quiero que me acompañen, por favor, ahí mismo en Hechos, al capítulo 20, versículo 28. Vamos a ver una mención de lo que les digo, de la iglesia, los que son llamados, aquellos que son liberados por Dios de su esclavitud al pecado. Ya tienen ahí Hechos 20, 28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Wow. Esto es una advertencia para todos aquellos que somos pastores. Este es algo bien importante. Hermanos, un pastor es aquel que tiene que cuidar de la iglesia, pero observen, mirad por vosotros, o sea, hay que cuidarnos a nosotros y hay que cuidar al rebaño, pero ¿quién pone al que está enfrente también? El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando uno está hablando aquí enfrente, te caiga como te caiga, ¿quién está hablando? Dios, siempre y cuando se esté hablando de lo que dice la palabra. No lo que está aquí, sino lo que está en la Biblia. Esa parte es bien importante, porque también hay por ahí quienes se llaman pastores y lo único que hacen es enseñar mentiras o enseñar algo para su conveniencia. ¿De acuerdo? Siempre tiene que ser respetado lo que se dice aquí. ¿Por qué? Respetado y obedecido, porque lo dice la Biblia. No más por eso. Y si te pones a discutir, ¿con quién estás discutiendo? Con Dios, con su palabra. Y donde la palabra habla, nosotros nos callamos. Vamos a ver nuevamente Hechos 20, 28. ¿Para qué pone Dios obispos? Que es lo mismo que pastor o anciano, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó con su propia sangre. Hermanos, desde mi corazón se los digo, estar aquí enfrente es un honor, pero también da pánico, porque ustedes han sido comprados como yo por por precio de sangre. Ay de mí si les enseño una mentira. Por eso ustedes también tienen que estar bien atentos en lo que dice la Escritura, no en el teléfono, no en los dulces, no en el cafecito, no en la conversación, sino en lo que dice la Escritura. Debemos tener bien claro, como ustedes bien lo mencionaron hace un ratito, que la iglesia no es un edificio, pero tampoco es una agrupación de personas que sean creyentes o no, mezclados. No, eso no es iglesia. Por supuesto, no es una asociación o club social o un lugar de beneficencia. Podemos hacer cosas benéficas, pero la iglesia no es un lugar de beneficencia. Tampoco es una institución religiosa. Ah, caray. No. Porque si bien creer en Jesucristo es una religión, nosotros no instituimos un sistema religioso. Tampoco construimos catedrales o cosas por el estilo. La iglesia es la asamblea de los redimidos, aquellos que hemos sido predestinados por Dios Padre para salvación como un regalo al Hijo. Hermano, ¿sabías que eres un regalo del Padre al Hijo? ¿Sabías eso? Pues sábelo ahora. Si no lo sabían, pues ahora ya lo saben. Y alégrense. O sea, no eres una carga para Dios por ahí. Alguien me decía, pero es que me cuesta trabajo decirle mis cosas a Dios. Díselas, le perteneces. Eres un regalo. ¿Quieren ver dónde dice? Vamos a Juan capítulo 6, vamos a ver dos textos acerca de esto. Juan capítulo 6, versículo 37. El Señor Jesucristo hablando.
Observen este texto, es maravilloso, hermanos. Vamos a degustar la sabiduría divina en este texto. Todo lo que el Padre me da. Una pausa aquí. Todo lo que el Padre me da. Wow. Dios el Padre te predestinó desde antes de la fundación del mundo para que seas su regalo para el Hijo. Todo lo que el Padre me da. ¿Te das cuenta? Tú fuiste dado a Cristo por el Padre. Desde antes de la fundación del mundo esto ya estaba. Vamos a continuar. Todo lo que el Padre me da a mí y al que a mí viene, no le echo fuera. Y todavía hay quien dice que la salvación se pierde. Si el Señor ya te recibió. Es como un pequeñito. ¿Qué pasa si un pequeñito tiene la enorme ilusión de tener un juguetito y se lo das? ¿Qué cara pone? ¿Qué actitud tiene? Hasta brincan, ¿sí o no? Claro, lo destruye en menos de 30 minutos o en 30 minutos ya se le pasó el entusiasmo. Pero eso somos nosotros. El Señor Jesucristo te recibe. Fíjense cómo no somos nosotros los que le buscamos. Es Él el que nos recibe, pero no porque le hayamos buscado, sino porque el Padre te dio como regalo a Él. Ahora vamos por favor a Romanos, capítulo 8, versículo 30. Dice, era 8, no 9. Romanos 8:30. Y al que los predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, hermanos, ya estás hasta glorificado. ¿Qué haces revolcándote en el pecado como cerdito que le encanta el cieno? Si es que lo haces, claro. Hermanos, ¿se dan cuenta de esto? Y eso es la iglesia, porque eso eres tú. No estoy diciendo que Dios tiene grandes planes para ti y que sin ti Dios se muere y que Dios te... No, 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 no. Pero si eres un regalo de Dios para Cristo, nunca te vayas a sentir menos. Pero es que me pasa, pero es que... En ningún lugar de la Biblia dice que no te va a pasar nada. En ningún lugar de la Biblia dice que no vas a sufrir. Es más, dice que vamos a sufrir por ser creyentes. Y el principal sufrimiento es el que nos damos nosotros mismos porque nos resistimos a la gracia divina, nos intentamos resistir y queremos pecar, porque la naturaleza pecaminosa sigue en nosotros. El origen de la iglesia, ya vimos la definición de iglesia, es los llamados por Dios para la comunidad de aquellos que han sido llamados por Dios para salir de su esclavitud del pecado por medio de la fe en Jesucristo, quienes han sido un regalo del Padre al Hijo. Esa es una definición, pero vamos a continuar definiendo la iglesia. Ahora vamos a su origen. El origen de la iglesia se ubica en Pentecostés. ¿Cómo podemos verlo allí en el capítulo 2 de Hechos? ¿Recuerdan ustedes cuando están reunidos los seguidores del Señor y de repente llega un viento que se posa sobre ellos y se posa sobre ellos algo como lenguas de fuego? Era el Espíritu Santo, porque ojo, antes el Espíritu Santo iba y venía. Esa es una característica muy especial de la iglesia, hermanos. El Espíritu Santo, Dios, habita en la iglesia, en cada uno de nosotros, permanentemente. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo, esto no era así. La iglesia tuvo un precio, como lo vimos en Hechos 20:28, la sangre del Hijo de Dios. Una vez que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, la iglesia, es decir, los santos elegidos por Dios, apartados del pecado, la iglesia comenzó a crecer constantemente
y en número, pero esto porque los apóstoles estaban predicando fielmente el Evangelio. Acompáñenme en sus Biblias a Hechos 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hermanos. Nada más de este versículo podríamos hacer un montón de enseñanzas. Pero quiero que nos enfocamos en dos puntos. Los que fueron bautizados, ¿por qué fueron bautizados? Porque recibieron su palabra, es decir, creyeron. Pero creyeron porque le contaste una historia muy bonita y conmovedora acerca de una... No. ¿Por qué? Su palabra. Escucharon el Evangelio, escucharon la palabra de Dios y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Aquí podemos ver claramente cómo es que es Dios quien añade a las personas a la iglesia. No es el evangelista, no es quien invita, sino el poder regenerador del Espíritu Santo que atrae por gracia a los pecadores uno por uno. Hechos capítulo 2, ahí mismo, pero ahora vamos al versículo 39. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor... No, espérame. Sí, ya me hizo. 2:39, sí. Otra vez. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La clave está en la última palabra de este versículo. ¿Quién llama? Dios. Hermano, deja de tener esa vanidad, si es que lo haces, de comprobar si creyó o no. Porque de ahí viene el origen de pedirle a la persona que ore para que diga que sí cree. Deja de ser tan arrogante como para creer que esa confirmación es suficiente para ti y por lo tanto para Dios de que esa persona ya es creyente. No lo hagas. Es que le prediqué el Evangelio y le dije que aceptara a Jesús en su corazón. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Es los que Dios llama. Él los llama y si lo llama es irresistible y regresan solitos. Así es como Dios forma a su iglesia. El poder de persuasión del Evangelio no se debe al predicador, sino que Dios es el que llama a sus escogidos y estos siempre van a responder. Si tienes dudas, no dudes de Dios. Tú ya le dijiste, si Dios lo llama, va a venir. ¿Recuerdan a Lázaro? ¿Qué es lo que más recordamos de Lázaro? Que se murió, ¿sí o no? Claro, si piensas en Lázaro y el rico, pues también ese Lázaro se murió. Tanto el Lázaro, el amigo de Jesús, como el Lázaro de Lázaro y el rico, ¿qué les pasó? ¿Qué tienen en común? Que los dos se murieron. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo enfrente de la tumba de Lázaro? Lázaro, ven fuera. Y porque estaba amarrado. Lo más probable es que así salió, pero salió. Si Dios llama a alguien, no se va a resistir. Cuando las personas dicen, no es que yo me le resistí a Dios como 5 años, no, es que todavía no te llamaba. No te le resististe, todavía no eras llamado. El Señor cuando llama, su llamamiento es irresistible. Dice en primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué dice Pablo de sí mismo y su capacidad como predicador? No, eso no es. Es el poder de Dios.
En el futuro, otra cosa también muy importante de la definición de la iglesia. La iglesia no va a estar aquí permanentemente. ¿Se acuerdan en nuestro estudio de Apocalipsis qué pasa con la iglesia? En el futuro, la iglesia va a llegar a su gloriosa plenitud cuando Cristo venga por su iglesia y la arrebatará. Aquí mismo en 1 Corintios, pero acompáñenme al capítulo 15, versículos 51 al 53. Dice, he aquí os digo un misterio, otra vez, algo que no había sido mencionado, ahora se revela. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, nosotros como iglesia no vamos a permanecer aquí, no vamos a permanecer igual. Lo más hermoso, hermanos, es que a partir de ese momento la iglesia estará en la gloriosa presencia de su Redentor por toda la eternidad. ¿Recuerdan nuestro estudio de Apocalipsis? Acompáñenme hasta allá, hasta Apocalipsis, capítulo 22, versículos 3 al 5. Qué hermoso es esto. Repasemos. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, hablando de la Nueva Jerusalén. Y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén a esto, hermanos, que así sea, que así va a ser. Estamos seguros. Como iglesia aquí, ¿estamos en la convivencia del Señor? Sí. ¿El Señor está entre nosotros? Sí. ¿Estamos aprendiendo de su mente? Sí. Pero no lo vemos. Va a ser maravilloso estar todo el tiempo con Él. No debemos olvidar que la iglesia ha pasado también, definición de la iglesia, hermanos, la iglesia pasa por persecución y amenazas tanto externas como internas. ¿Sabían que la iglesia siempre está en peligro cuando es verdadera, cuando es fiel? Siempre. Siempre va a haber peligro para la iglesia que realmente ama al Señor, que valora la iglesia como Cristo amó a la iglesia. Acompáñenme, por favor, observemos los siguientes pasajes de manera rápida. Acompáñenme, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Hay muchos ejemplos respecto a la procedencia de las amenazas que se ciñen contra la iglesia. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. La iglesia verdadera del Señor es aborrecida. Eso es ese es el sentimiento del mundo hacia nosotros, aborrecimiento. Vamos a ver otro, un poquito atrás, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que seis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, estas son las amenazas externas. ¿Por qué me pasó esto a mí? Porque el Señor está probando tu fe. Punto. Esto, sí. Aquello, sí. Lo otro, sí. ¿Cómo se atreve Dios? Pues se atreve porque Él es el amo de todo. Punto. Se acabó. Y Él te prueba como a Él le place. Lo que te pasó inamoviblemente es una prueba de fe. Por supuesto, me estoy refiriendo a cosas desde nuestro punto de vista negativas.
Qué poco sensible eres, Gerardo. ¿No viste lo que le pasó? ¿No viste lo que supo? ¿No viste lo que le hicieron? Sí, Gerardo, como a ti no te ha pasado, tú no lo entiendes, cierto, pero Dios sí. ¿Y qué dice Dios? ¿Para qué es todo eso que te pasa? Para probar tu fe, que es más valiosa que el oro, y al oro lo prueban con fuego. ¿Qué esperas para tu fe? ¿Rosas? ¿Bombones? ¿Chocolates? No, va a ser probada duro, fuerte, porque solo el que tiene esa fe se aferra. Fallamos, sí, acuérdense de Job. No terminó hasta regañado y al final el Señor le hace unas preguntas retóricas que lo mejor que pudo hacer Job fue quedarse calladito porque así se veía más bonito. Eso es la iglesia, hermanos. Es un horno. La iglesia está llena de personas que están constantemente bajo asedio. La iglesia está constantemente bajo asedio externo, porque si te pasa a ti, nos pasa a todos. Por eso también es necesario expresar las cosas. Pero también hay amenazas internas. Y esas son tremendamente peligrosas porque las apapachamos. Porque cuando se presenta la amenaza, la tolero. Y ahorita vamos a verla. Ahí mismo, bueno, perdón, no, en la siguiente carta, acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Hablando Pedro de lo que es una vida santa, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. A ver, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando nos encontramos con alguien que es malicioso en la iglesia? Deséchalo. Si hay alguien que engaña, deséchalo. Si hay un hipócrita, deséchalo. Si hay alguien que sea envidioso, deséchalo. Si hay alguien que esté buscando problemas, deséchalo. Estoy leyendo un libro, es muy ligero, aunque es muy grueso, sobre la historia de la iglesia, y hablan precisamente de un hereje, Marción, que fue el primero que empezó a enseñar ciertas cosas respecto a que Jesús no era Dios. No voy a entrar en detalles de eso, pero en ese tiempo se hizo un concilio para precisamente hablar de las herejías, es decir, mentiras sostenidas que enseñaba Marción, y se encontró con Policarpo, otro teólogo de la historia. Y se le acercó Marción porque Policarpo había estado en el concilio donde rechazaron las mentiras de Marción. Y Marción le dijo a Policarpo, así como cuando te encuentras a alguien en la calle, ¿y qué hubo? Y le dijo Marción a Policarpo, ¿me recuerdas? Y le dijo Policarpo, sí, tú eres un hijo del diablo. ¡Ah! Eso nos muestra cómo en la iglesia principiando, en ese tiempo, cómo se tomaban en serio a aquellos que atacaban a la verdad de la Biblia. Ajá. ¿Cómo se lo tomaban en serio? Porque ahora no le digas nada. Hay que mostrarle amor. Hermanos, vamos a tener mucho cuidado. Pablo se los dijo a sus alumnos. Van a salir de entre ustedes. Los lobos van a salir de entre ustedes. Y aguas. Una herejía no es nada más decir algo como Jesús no es Dios. Una herejía es una mentira sostenida vehementemente, aunque se esté mostrando la verdad. Como por ejemplo, jóvenes, no estén ahí en pasiones, no estén en noviazgo, primero hagan lo que Dios manda. No importa, lo que pasa es que es cristiana. Oye, pero la Biblia dice esto. No importa. Eso es una herejía. Sostener eso es una herejía. Es que antes en el Antiguo Testamento tenían muchas esposas, por eso tengo esposa y 3 novias. Y créanme, lo he escuchado de alguien que se dice cristiano. Eso es una herejía. Cuidado con los que empiezan a torcer o a querer sostener
mentiras por encima de la Biblia o torciendo la Biblia. ¿Los aceptas? ¿Qué dice aquí? Deséchalos. Y Dios mismo desecha, Dios mismo limpia a su iglesia. Pero hermanos, el asunto pinta difícil. Amenazas externas, amenazas internas, sufrimiento, persecución. Oye, entonces, ¿qué nos queda? Una esperanza. No debemos vacilar. La iglesia crece más cuanto más es perseguida. El libro de Hechos lo demuestra claramente y aún más. ¿Quién compró la iglesia? Entonces, ¿quién puede vencer a Cristo? Nadie. La iglesia no va a fracasar jamás. ¿No lo dijo el Señor? Ya lo vimos en este texto. Mateo capítulo 16, versículo 18, que fue donde partimos del asunto de Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Hades, el lugar de los muertos, pero también aquí refiriéndose al diablo. O sea, ni la muerte, ni Satanás, ni principados, ni poderes. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Hermanos, para la iglesia se puede ver todo gris, pero la iglesia jamás va a fracasar. Escribió John MacArthur: aunque sus circunstancias externas puedan parecer desesperanzadoras o imposibles desde la perspectiva humana, el pueblo de Dios pertenece a una causa que no puede fracasar. La iglesia jamás va a fracasar. Somos la posesión personal de Cristo, hermanos. Vamos a Tito, por favor. Acompáñenme a Tito, capítulo 2, versículo 14. Ay. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermano, eres un regalo de Dios para Cristo. Cristo te hace propio para que hagas las obras que a Él le agradan, no para que hagas lo que a ti te agrada. Y vamos ahora, por favor, a Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad, ¿cuál es la recomendación de Cristo para ti, para tu vida? Vive tu vida, crece, haz lo que quieras, enamórate, chiflas. No, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Nada de que amar porque mi corazón late como burro sin mecate por ella. No, amar como Cristo nos amó. Recuerdan cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que si tienes antojo de hacer algo que está mal, ¿qué vas a hacer? Lo contrario, por más que quieras, darte gusto. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, ¿saben cómo morían los corderos y los animales del templo? ¿Han escuchado morir a un animal degollado? Gritan como desesperados. Mueren con mucho sufrimiento. Sí, cada animal del sacrificio moría violenta y cruelmente, porque eso era lo necesario. Cristo, ¿cómo murió? Violenta y cruelmente para el perdón de tus pecados. Si tú estás escuchando esto, no crees en Cristo, considéralo, arrepiéntete, porque ese sacrificio fue hecho por ti para el perdón de tus pecados. Arrepiéntete y corre a Cristo, no huyas de Él. Hermano, a la luz de lo que hemos aprendido hoy, ¿te das cuenta del valor que tiene la iglesia para Dios? Yo espero que sí. Yo voy así, ¿eh? No crean que, oh, qué bárbaro, ya me lo sé. No. Apenas tengo una pequeñísima visión de lo que vale la iglesia para Dios. Pero hermanos, entendamos esa parte. No es cualquier cosa estar en una iglesia. Es importante, es valioso, es grande. Y Dios tiene un designio para su iglesia. Ser miembro de la iglesia no es cualquier cosa. Gracias a Dios porque somos parte de su pueblo, porque somos parte de la asamblea de los redimidos.
Gracias a Dios porque pertenecemos a aquellos que son apartados del pecado para crecer, dar buenas nuevas de salvación a otros. Gracias a Dios porque la iglesia sigue creciendo en medio de una verdad que es como un golpe a nuestra cabeza, hermanos. Lo que dice allí en sus Biblias, en Romanos capítulo 6, versículo 23, seguramente se lo saben de memoria, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A pesar de ti, estás en la iglesia. Gracias a Dios porque es Él el que está construyendo y haciendo crecer su iglesia, no nosotros. Gracias porque es Él el que la fortalece de manera que nunca, nunca, la iglesia nunca va a fracasar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has formado la iglesia. Gracias, Señor, porque nos permites conocer por medio de tu palabra lo mucho que vale la iglesia para ti, Señor. Y ese es el anhelo de mi corazón, Señor. Que todos y cada uno de mis hermanos y yo temamos lo suficiente a ti para apreciar la iglesia, Señor. No somos un club, no somos una empresa, no somos una agrupación de beneficencia, no somos un refugio, somos la agrupación de tus redimidos, Señor. Solo por gracia podemos venir, podemos hablar, podemos orar, solo por tu gracia, Señor. Gracias, Padre, por esto. Padre, en tus manos encomiendo esta tu iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.